Bueno, soy José Leonardo Muñoz Sánchez. Hoy les voy a hablar sobre los punteros, su declaración e inicialización, sus operadores, su uso y también sus llamadas por valor y referencia. Como una introducción, primero hay que saber lo que es un puntero, su concepto base. Aquí me dice que un puntero es un objeto de lenguaje de programación cuyo valor se refiere a otro valor almacenado en otra parte de la memoria del ordenador utilizando su dirección. Aquí yo adjunté dos ejemplos, como se pueden ver aquí. Aquí viene siendo un ejemplo de un puntero en Java que yo le veo forma así. Por ejemplo, cuando vas a invocar un método desde main, se pone la clase, la variable igual a new y luego otra vez la clase. Y un ejemplo de C++ viene siendo lo mismo que en Java, solo que aquí no se muestra aquí nos muestra el asterisco, que viene siendo un operador. Y en Java solo hay punteros a excepción de los tipos primitivos, ya que en Java todo se pasa por valor. Es decir, que los punteros en sí son todas las variables excepto las de valor primitivo, como un 0 o así. La diferencia de Java y C++ al inicializar las variables es que no se puede inicializar una variable de esta manera. Por ejemplo, la clase y ya la variable. En Java no se puede hacer de esta manera. Pero en C++ es algo que sí se puede para inicializar la variable. Pero en Java es necesario utilizar el new. Y al utilizar un new, adquiere una forma como un puntero en C++. Por eso se puede decir que en Java todo es un puntero. La diferencia viene siendo la notación, como ya lo dijimos. Aunque viene siendo casi igual el puntero en Java y el puntero en C++, lo que cambia es que lleva el asterisco, como aquí dice. Si pensamos en sí, en Java pues todo viene siendo un puntero, a excepción de los datos primitivos. Y por eso, como al ser todo un puntero, pues en Java no es necesario poner el asterisco o un operador para indicar que es un puntero. Ahora sí, aquí vienen siendo los operadores de los punteros. Mira, primeramente en Java por lo general se piensa que no existen los apuntadores, pero en realidad, como ya lo había dicho, es que sí existen, solo que están ocultos, no están explícitos. Lo que no tiene es un tipo de apuntador. Es decir, que no puedes declarar una variable de tipo apuntador a nada. Las variables que uno declara de un tipo es la clase. En nuestro nuevo vocabulario se llaman las instancias de clase u objetos, que viene siendo así cuando declaras una variable y le das un valor de utilizando un objeto. Los operadores que utilizan en C++ para trabajar con apuntadores es el asterisco y el ampersand. El asterisco es un operador de indirección y el ampersand es un operador de dirección. El asterisco toma su operando como una dirección de memoria y retorna la información almacenada en ese lugar. Y el ampersand devuelve la
dirección de la memoria de su operando. Aquí se viene ejemplificando un poco más. Este es un código de C++. Y aquí en la primera línea, aquí se define dos variables de tipo entero, que viene siendo x y y. Y aquí se definen las variables de tipo apuntador, como aquí se pone el tipo de dato, que es entero, y luego se pone el operando asterisco, y luego ya la variable. Y luego aquí se asignan las direcciones. Aquí se puede ver el ampersand, asignando dirección. Por ejemplo, P apunta a la X y Q apunta a Y. Y luego aquí se almacenan los datos de estos. Y por ejemplo aquí se almacenan los datos. Aquí hay una pequeña función. Y aquí, para darle valor a Y, se utiliza el valor que ya habían almacenado en Y. Y se pone Y es igual a Y, que vale 20. Como aquí ya se había almacenado su valor, más el apuntador P, que viene siendo valor 10, que viene siendo 30. Y luego aquí ya son los comandos de impresión. Y por ejemplo aquí el apuntador P vale 10 con dirección a X. Y el contenido del apuntador Q vale 30 con dirección a Y. Aquí yo hice un pequeño ejemplo en Java. Yo relacioné el apuntador como cuando utilizamos el escáner. Aquí ya importé el escáner. Y aquí se define P y Q como variables de tipo apuntador. Aquí está la clase, podría ser. Las variables, igual new. La clase otra vez. Aquí está. Y luego aquí se definen las variables enteras, X y Y. Asignar a P la dirección de X. Aquí está. X es igual a P.next ln. P.next int. O sea, para introducir un valor entero. Y aquí hicimos lo mismo, solo que en Y. Y con dirección con Q y con dirección a Y. P y Q guardan los valores asignados de X y Y. Y ya por último, aquí puse las salidas en pantalla, que nos dé el valor de X y de Y. Y aquí ya se imprimen los datos que se les asignaron. Para el uso de apuntadores, el uso de apuntadores en Java nos permite dar el valor a una variable apuntando, por ejemplo, a una librería o métodos. Por ejemplo, este otro código yo lo hice. Aquí, como ya les había dicho en el código anterior, yo lo relacioné con una librería de Java, la librería de escáner, o también en invocación de métodos, también ya lo había mencionado. Por ejemplo, aquí está el paquete. Aquí se hace un método de suma, que lo puse. Y luego
ya después del main, declaré una variable flotante que es la suma de 7 y 8, así se llama la variable. Y luego ya puse aquí un apuntador que es la clase, la variable igual a new, luego la clase. Entonces aquí ya puse esta variable, suma de 7 y 8 es igual al objeto, la variable, punto suma, que viene siendo el método, y le asigné los valores de n1 y n2 a 7 y 8. Y ya solo aquí hice una impresión de pantalla para que me diera el valor de esta variable. Las llamadas por valor y referencia. Aquí nos dice que en Java no hay paso de parámetros por referencia. Absolutamente todas las llamadas son por valor. Cuando se pasan tipos primitivos, la función llamada recibe copias de los valores pasados como parámetros, lo que significa que es un paso de parámetros por valor. Esto se les explicaré en la próxima diapositiva. Ahí ya vengo ejemplificado con unas fotos, bueno, con una imagen, y ya para poder ejemplificar más este punto. Cuando se pasan objetos, tipos de referencia, la función no recibe una copia del objeto, pero sí recibe una copia de la referencia, lo que significa paso de parámetros por referencia. Esto también viene siendo otro punto que voy a aclarar. Son estos dos. Si hubiera un paso de parámetros por referencia en Java, sería posible mandar una cadena a una función, modificar esa cadena en la función y salir de la misma poder acceder al valor modificado, cosa que no es posible. Bueno, lo que nos quiso decir lo anterior, aquí hice una explicación del paso de referencias. Yo inicié, no hice el código completo, pero inicié declarando dos variables enteras, i1 e i2, y luego hice dos con objetos. El objeto viene siendo, esta va a ser con valor de objeto, pero aquí el tipo de variable es date. Se le da el valor a las variables. Por ejemplo, aquí estas dos son variables con valor primitivo. i1 igual a 5, i2 igual a 5. Y luego aquí ya puse la primera variable del date, tipo date. Date es igual a new date. Y luego, aquí viene siendo un pequeño puntero. Y luego aquí en date 2 es como un almacén del valor del date 1. Y luego lo que aquí se diferencia, lo que se ejemplifica en esta imagen es, por ejemplo, estos datos de tipo primitivo se almacenan en este espacio de memoria llamado pila o stack, como aquí viene. Se guardan las 4 variables aquí, el i1, i2, el date 1 y date 2, que son las 4 variables que tenemos en el código. Y lo que diferencia de estas variables de tipo primitivo y estas, que aunque en este no viene muy explícito, también viene siendo orientado a objetos, bueno, con valor con un objeto. Estas dos que tienen objetos se guardan en otra parte de la memoria que se llama heap. Entonces aquí los valores de estas dos variables se almacenan acá.
como aquí venía en el stack, este es un espacio en la memoria más accesible. Y como decía en la diapositiva anterior, estos valores se van sumando como parámetros. Y luego ya en heap ya es un lugar un poco más inaccesible. O sea, no es tan accesible como el stack. Entonces, aquí al estar orientado a objetos, el objeto date, pues ya son un puntero, ya tienen una dirección. Y bueno, esto se puede ejemplificar, por ejemplo, si date 1, aquí viene que vale new date, y date 2 vale a date 1. Entonces, al cambiar el valor de aquí dentro de este objeto, hago un cambio, el cambio se va a ver reflejado en date 2. O sea, por ejemplo, aquí apunta a que su valor es new date, y luego aquí apunta a que su valor es new date. Hago una modificación acá arriba, y la modificación de arriba va a afectar a la de abajo, o sea, la de date 2. Entonces ya date 2 agarra el valor de date 1 y ya se va así haciendo como una línea. Y aquí, al ser variables de tipo primitivo, no hace ningún cambio. Si yo, por ejemplo, aquí en i1 le doy valor a 3, aquí se va a almacenar un 3 y aquí va a seguir un 5. No va a haber un cambio, porque aquí estos dos están apuntando al mismo objeto. Por eso, al cambiar el objeto, cambia el valor de los dos. Como conclusión, los llamados apuntadores o punteros, la mayoría de las personas cree que pueden ser usados solo en lenguajes de codificación como C++, porque ahí se muestra de manera explícita. Como ya lo dije, ahí tiene sus indicadores que vienen siendo los operadores. Y en lenguajes como Java, todos estos apuntadores existen, solo que están ocultos, como ya lo vimos. No están de manera implícita, o sea, están, pero no los vemos como un apuntador en sí.